La Fórmula 1 es un negocio que no para de crecer. ¿Cuánto dinero generan las carreras? ¿Quién se lleva las ganancias de los eventos? ¿Y cómo se reparte el dinero entre los equipos participantes? Acompáñenme en un nuevo video del negocio y el deporte para descubrirlo. Hoy en día, los derechos comerciales de la categoría pertenecen a Liberty Media, una empresa de los Estados Unidos que tiene principalmente medios de comunicación y un equipo de béisbol. Esta empresa decidió adquirir Fórmula One Group, es decir, la Fórmula 1, en el año 2016 por un valor de 4.600 millones de dólares. Actualmente, la Fórmula 1 tiene una valoración cercana a los 14.500 millones, es decir, desde que la compró Liberty Media hasta la actualidad, tuvo un aumento en su valor de 215%. A lo largo de este video vamos a intentar explorar justamente qué hizo Liberty Media para que aumente el valor de la Fórmula 1 a los niveles actuales. Desde el comienzo de la categoría en 1950 han habido distintas negociaciones entre la Fórmula 1, los equipos y la Federación Internacional de Automovilismo, es decir, la FIA, acerca de cómo se reparten las ganancias que generan estos eventos. Estos acuerdos que se hicieron a lo largo del tiempo se llaman y se conocen como Pactos de la Concordia. Actualmente, la Fórmula 1 se encarga de gestionar los derechos comerciales de la categoría, como dijimos al principio, y luego reparte una porción de las ganancias con los equipos, mientras que la FIA, por su parte, se encarga de toda la parte reglamentaria, deportiva y técnica con respecto a las carreras. Hasta la compra por parte de Liberty Media en 2016, la dirección de la categoría estuvo a cargo de Bernie Ecclestone, quien asumió el mando en los años 70 y supo convertir a la Fórmula 1 en un negocio multimillonario. Sin embargo, a lo largo de los últimos años de su gestión, los números de audiencia y asistencia a los circuitos estaban en caída libre, mientras que en 2008 tuvimos una audiencia cercana a las 600 millones de personas a lo largo de toda la temporada. En 2016, en el momento en el que se la vendió a Liberty Media, este número estaba en 350 millones, es decir, casi la mitad de lo que tenía 8 años antes de la venta por parte de Bernie Ecclestone. Entonces, antes de entrar en las decisiones puntuales que tomó Liberty Media para revertir esto y aumentar el valor de la Fórmula 1, creo que es importante que entendamos cómo genera dinero la Fórmula 1, es decir, cuáles son sus principales segmentos de facturación. Y en este sentido, hay tres líneas que son las que llevan la delantera y representan más del 80% del total. En primer lugar, los derechos de televisación. Hoy en día la Fórmula 1 genera cerca del 36% del total facturado, que estamos hablando que en total la Fórmula 1 factura 2.574 millones de dólares. En segundo lugar está la promoción de las carreras, que ahora vamos a ver un poco en qué consiste este segmento, que genera cerca del 29% del total. Y en tercer lugar están los sponsors con un 17%. Los derechos de transmisión consisten en más de 50 acuerdos que tiene la Fórmula 1 para transmitir sus carreras a lo largo y ancho del mundo. Además, también en este segmento tenemos que incluir su propia plataforma de streaming, F1 TV, donde las personas básicamente se pueden suscribir para ver también las carreras en vivo. En segundo lugar está la promoción de las carreras. Para que se entienda en qué consiste este segmento, la Fórmula 1 no se encarga de organizar cada una de las carreras del campeonato, sino que le vende a un promotor justamente, que en general son los dueños de los circuitos o los clubes automóviles nacionales, para que ellos organicen el evento y a cambio se queden principalmente con toda la venta de las entradas y también algunos sponsors. Por parte de la Fórmula 1 tiende a cobrar entre 15 y 55 millones a cada uno de estos promotores, dependiendo justamente el circuito. Aquellas carreras que son más tradicionales y tienen más años en el calendario, como puede ser Mónaco, España, Italia o Bélgica, son las que menos pagan, mientras que las que se agregaron más recientemente, como pueden ser justamente toda la región árabe, son las que más aportan para la categoría. Finalmente, los sponsors son la tercer principal fuente de ingresos, que esencialmente son las marcas que aparecen alrededor de la pista, como pueden ser Pirelli, Rolex, MSC y otras. Todas las fuentes de facturación de la Fórmula 1 consisten en contratos que duran entre 3 y 7 años. Por lo tanto, luego de un muy buen gran premio o incluso de una muy buena temporada, no vamos a ver el impacto inmediato en los números de facturación de la categoría, sino que justamente esto después se va a reflejar a medida que se vayan renegociando esos contratos a lo largo del tiempo. El costo más grande que tiene la Fórmula 1, es decir, la categoría, es el pago justamente a los equipos. Según el último Pacto de la Concordia firmado en 2020, la Fórmula 1 como categoría, y en este caso Liberty Media, se comprometió a fondear un premio que luego se reparte entre los 10 equipos participantes acorde a los resultados en el campeonato de constructores del año anterior. Y es por esto principalmente que vemos tanta competencia o que vemos que los equipos están tan interesados en obtener buenos resultados a lo largo del campeonato. No es solamente para salir campeón y poder festejar, sino también porque esto implica cobrar una suma más grande de dinero de este premio que reparte la Fórmula 1. Ahora, esa fórmula en cuanto a qué cantidad de las ganancias tiene que repartir a los equipos no está declarada, pero sí sabemos que consiste
aproximadamente entre el 45 y el 60% de todo lo que factura la Fórmula 1, que son esos 2.570 millones de dólares que les decía hace un ratito. El acuerdo con los equipos tiene una particularidad, y es que Ferrari cobra un fijo en concepto de lo que ellos llaman herencia, que esencialmente tiene que ver con que lo cobra por ser Ferrari y porque la categoría, es decir, la Fórmula 1, no puede darse el lujo de no tener a esta escudería dentro del campeonato. Ahora sí, ¿qué hizo Liberty Media para recuperar el negocio y cuáles son las variables que tenemos que seguir a lo largo del tiempo para entender su éxito o fracaso económico? En el fondo, lo único que importa para que la Fórmula 1 tenga vida en el largo plazo es que la competencia sea interesante para los fanáticos. Si esto no está, no hay cambio posible que pueda hacer Liberty Media para impedir la pérdida de audiencia constante que va a tener a lo largo de los años. Campeonatos como el de 2021, que se definen en la última vuelta entre Hamilton y Verstappen, tienen un impacto increíblemente positivo para los niveles de audiencia y de fanatismo por parte del público. De la misma manera, una temporada como la que estamos viviendo actualmente en 2023, en la que hay un equipo que domina por completo el campeonato, puede generar un impacto en el largo plazo negativo en cuanto a los niveles de audiencia y seguimiento de la temporada a lo largo de los años. En este sentido, la categoría viene trabajando mucho para dar justamente una mayor competencia en la pista. En 2022, por ejemplo, la categoría tuvo el cambio reglamentario más fuerte de su historia, justamente buscando que los autos sean más competitivos entre sí. De la misma manera, por ejemplo, se incorporó un límite presupuestario para que todos los equipos gasten más o menos la misma cantidad de dinero en el desarrollo de los autos, y finalmente también se están probando nuevos métodos de clasificación para hacer más interesante todo el fin de semana y que no sea solamente ver la carrera del domingo, sino que también sea ver lo que ocurre el viernes y también el sábado. Si lo piensan, los tres segmentos de facturación principales que dijimos antes dependen de los niveles de interés que tenga el público por la Fórmula 1. Si hay más gente mirando las carreras, obviamente eso se traduce en mejores negociaciones con respecto a los derechos de televisación. Los sponsors van a estar dispuestos a pagar más dinero porque básicamente hay más gente mirando la marca. Y en tercer lugar, también, si aumenta la asistencia a los circuitos, los promotores estarán dispuestos a pagar una suma más elevada para tener justamente esa licencia que le permite organizar la carrera. Yendo a lo concreto, los dos objetivos de Liberty Media cuando compró la categoría en 2016 eran entrar en Estados Unidos y capturar el público joven, que esencialmente era el público que no había podido capturar a lo largo de los años la Fórmula 1. Con respecto a Estados Unidos, en este año se van a organizar un total de 3 carreras en este país, alcanzando obviamente el máximo histórico. Hasta tan solo 2 años teníamos una carrera, la de Texas, luego el año anterior se sumó la de Miami y a partir de este año volvemos a tener una carrera en Las Vegas. Miami particularmente alcanzó una asistencia el año pasado de 400.000 personas, siendo una de las carreras con más asistencia de todo el calendario. Con respecto a los niveles de audiencia televisiva, que como venimos hablando es una de las variables clave para entender el éxito o fracaso económico de la Fórmula 1, en Estados Unidos en promedio a lo largo de toda la temporada tuvieron una audiencia de 1.2 millones de personas. Esto significa un aumento del 28% con respecto al año anterior, y particularmente la carrera de Miami tuvo 2.6 millones de personas que se conectaron para ver la carrera. Para dar un poco de contexto con respecto a estos números y otras competencias en los Estados Unidos, NASCAR tiene un promedio de 3 millones de personas por carrera, la NBA promedia entre 4 y 5 millones de personas en la etapa de playoffs, y la NFL, que es la liga más seguida en este país, tiene un promedio de 16 millones de personas solamente en la fase regular. Por lo tanto, la Fórmula 1 todavía tiene un largo recorrido por hacer si quiere posicionarse como una de las principales competencias deportivas en los Estados Unidos. Con respecto al público más joven, la serie Drive to Survive y todo lo que vienen haciendo con respecto a las redes sociales está teniendo un impacto increíblemente positivo. Es interesante que mucha gente joven ya no mira toda la carrera o no mira todo el partido de fútbol, sino que espera encontrar los mejores momentos en redes sociales como Instagram, TikTok o Twitter. Por lo tanto, las ligas tienen cada vez más el desafío de adaptarse a esa nueva forma de consumo si quieren capturar justamente al público más joven, y la Fórmula 1 justamente está haciendo un trabajo muy fuerte en ese sentido durante los últimos años, mostrando resultados realmente alentadores que después se traducen obviamente en los niveles de audiencia que tienen en las carreras a lo largo del tiempo. Finalmente, la Fórmula 1 viene haciendo grandes esfuerzos para aumentar la cantidad de carreras que hay a lo largo del calendario, y esto tiene que ver con que hay un impacto directo entre la cantidad de carreras y la facturación de la Fórmula 1. Piénsenlo, si agregamos una carrera al calendario, tenemos un evento más para ofrecerles a las compañías que transmiten las carreras, es decir, hay más contenido de la Fórmula 1, por lo cual están dispuestos a pagar una mayor cantidad de dinero. Los sponsors también estarían dispuestos a pagar más porque hay un evento más en el que se muestra la marca, y finalmente tenemos una licencia
instancia más de promoción de carrera para vender. Por lo tanto, hoy en día la Fórmula 1, si no se suspendía la carrera en Italia, íbamos a tener 24 grandes premios, cuando antes de que la adquiriera Liberty Media teníamos un promedio de 20 más o menos, y según declaraciones del director de la categoría, Stefano Domenicali, apuntan a que la Fórmula 1 alcance un total de 30 carreras a lo largo del año. Entonces, la Fórmula 1 está cambiando. La búsqueda es capturar un nuevo público más joven y fuera de Europa. Iniciativas como la serie de Netflix, tener más carreras en los Estados Unidos y lanzar el contenido en nuevas plataformas efectivamente están teniendo un impacto muy positivo para la categoría. Pero una vez que la gente comienza a prestar atención, el producto tiene que ser bueno. Y para lograr eso, las carreras deben ser entretenidas. Como dijimos anteriormente, tienen que lograr una conexión emocional con los fanáticos. La pasión que despierta y los recuerdos que genera, como esa última vuelta en Abu Dhabi de 2021 que fue vista por más de 100 millones de personas en vivo, será lo que definirá el futuro de la Fórmula 1. Así que ahí lo tienen, vimos cuánto genera la Fórmula 1, cuáles son sus principales fuentes de ingresos, cómo se reparte el dinero entre los equipos y cuáles son las variables clave para entender el éxito económico de la categoría a lo largo de los años. Si te gustó este video, dale me gusta, compartilo, deja un comentario y suscríbete al canal para no perderte nada del negocio del deporte. Nos vemos en la próxima edición.